Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 41 del multilateralismo. Este dato lo encontramos en el libro de 50 cosas que hay que saber sobre economía. Este libro es escrito por Edmundo Conway. Vamos a hablar un poquito del libro. Bueno, continuamos con lo que es la introducción al libro de 50 cosas que tenemos que saber sobre economía. Vamos a compartir aquí la pantalla para tener una mayor observación de lo que vamos a hablar el día de hoy. Listo. A ver, el libro los que nos presenta es más que todo aclara las ideas básicas de la economía en 50 pequeños ensayos claros y atractivos. Mm, aquí lo guardo. Y continuamos. A través de ejemplos tomados de la vida real y comentarios de los reputados economistas, son 50 cosas que hay que saber sobre economía. Ofrece una visión fascinante de todo el panorama económico y cómo éste influye en nuestras vidas, desde la compra de una casa hasta el precio del petróleo o el pago de los impuestos, tomando ejemplos de la vida diaria. El libro tiene 50 capítulos, 50 términos que uno a uno se van a hablar en el transcurso de este video. El tema a hablar el día de hoy es el tema 41, que trata sobre el multilateralismo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Me presento, mi nombre es Lizeth Cantuña, estoy en el cuarto B nocturno en la carrera de contabilidad en el Instituto Sucre. El capítulo 41 del libro contempla 3 subtemas. El primero son los hijos de Bretton Woods, el segundo es sin consenso y el tercero es del G7 al G20. Empezamos por la definición del multilateralismo. Significa colaborar con todos los demás países cuando se trata de tomar decisiones importantes, en un lugar de actuar en solitario, que sería lo contrario al multilateralismo, sería el unilateralismo. O en asociación con otro únicamente, sería el bilateralismo. Entonces, el multilateralismo conllevaría a 3 o más países participantes en la toma de una decisión. El unilateralismo sería un solo país y el bilateralismo serían 2 asociaciones nada más. Esto parece una cuestión de sentido, pero incluso en una era de globalización, el nacionalismo económico es una fuerza poderosa. Continuamos, el libro nos habla sobre el arancel. ¿Qué es el arancel? Es un tipo de tributo o impuesto, grava un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país. Es decir, mientras yo exporto la fruta que se da aquí en Ecuador a otro país, se van a cobrar los aranceles de dicho país al cruzar la frontera. Comúnmente se aplica sobre las importaciones, como ya antes se los mencionó, un claro ejemplo. También los aranceles, perdón, pueden ser menos eficientes en la industria de un país que los establece. Esto quiere decir ya que cada país tiene sus propias leyes tributarias. El multilateralismo en el libro nos habla sobre el arancel. Si bien es cierto, cuando un país decide elevar los aranceles al comercio e inflar artificialmente el valor de su moneda, ocurre a menudo que lo que hace es iniciar una reacción, que esto conlleva una cadena que puede afectar gravemente a otros países. Por ejemplo, si yo subo el arancel a dicho producto, y yo soy un país ya desarrollado, obviamente voy a perjudicar, por así decirlo, al momento de subir el arancel a un país que esté en vías de desarrollo.
Esto puede conllevar a que dicho país que desea adquirir el bien que yo estoy exportando, se endeude más. Continuamos con el tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor relativo entre dos monedas diferentes. Un claro ejemplo puede ser el dólar que ya se utiliza en la mayoría de países, por así decirlo, con los países que tienen ya sedimentado su propia moneda. Si bien es cierto, nosotros como ecuatorianos, anteriormente por los años 1999, teníamos nuestra propia moneda, que era el SUC. Cuando hubo todo este tema del feriado bancario, se cambió al dólar. Se podría decir que las personas ahorristas en las diferentes entidades bancarias, diferentes entidades bancarias, únicamente pudieron recuperar el un cuarto de todo lo que ahorraron en dicho momento. Adicional a esto también se puede mencionar otro país, Argentina, Colombia y Venezuela, con los bolívares y los pesos. Cada país ya antes mencionado tiene su propia moneda y su propio tipo de cambio. Si bien es cierto, también lo que sucedió aquí en Ecuador ocurrió también en Venezuela, entraron a una crisis migratoria tremenda, que fueron buscando una manera o una solución de poder solventar a su familia que se quedó en Venezuela, al igual que aquí en Ecuador. Si bien es cierto, cuando hubo el feriado bancario, eh, un dólar, al momento de cambiar un dólar, se significaba muchos sucres, demasiados sucres. Por ese entonces, las personas ecuatorianas decidieron migrar a España, a Francia y a Estados Unidos, buscando el sueño americano o a su vez buscando el sustento de sus familias. Sí, hay que recalcar también que en el feriado bancario no hubo otra solución más que poder, como gobierno, mm, subir los servicios básicos para de una u otra manera poder sustentar o subsidiar lo, el déficit financiero que dejaron pues las diferentes instituciones financieras. Continuamos con el tipo de cambio. Como pueden mencionar en la diapositiva, es la cantidad de una divisa que se necesita para adquirir una determinada cantidad de otra divisa. El tipo de cambio puede fluctuar constantemente debido a factores económicos, políticos, sociales y es determinado por el mercado de divisas. Un tipo de cambio alto significa que se requiere más de una moneda para obtener otra, mientras que un tipo de cambio bajo indica que se necesita menos. Tal es el caso, como ya antes les mencionaba, que un sucre, solo para cambiar un dólar se necesitaba demasiados sucres. Es por eso que la gente aquí ecuatoriana decidió migrar. El tipo de cambio tiene un impacto en el comercio internacional, el turismo y las inversiones del país, ya que si tenemos un déficit muy alto, es poco probable que los inversionistas de otros países quieran generar empleo aquí en el país que está con una inflación muy alta. Continuamos, el libro nos relata que en el año 1990 esto era permitido en los países que estaban ya desarrollados, o sea, que ya crecieron. Era un poco más rápido, pues ello lo hacía que sus exportaciones siguieran siendo baratas y al final fomentó una enorme acumulación de deuda en los países ricos, algo que contribuiría a la crisis financiera del 2008. Obviamente ya más adelante en el transcurso de esta exposición, de este video, se dará a entender con una cronología de todo lo que pasó al momento de que el arancel subió, el tipo de cambio también, y los diferentes países tomaron decisiones al azar. Un claro ejemplo aquí podemos observar, por así decirlo, tomar un país
que ya está creciendo, que está ya desarrollado. Y obviamente aquí vemos un país que está en vías de desarrollo, ¿no? Continuamos. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Las instituciones económicas multilaterales que han dominado las relaciones entre las economías modernas en años recientes pertenecen al conjunto de organismos internacionales que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial. Pasaron por ciertos procesos y se creó lo que son las Naciones Unidas, que ya la mayor parte de países que se contemplan ya aquí dentro de este organismo de la ONU. Vamos al primer tema de nuestro glosario, de nuestro término, que era el capítulo 41, y nos habla sobre los hijos de Bretton Woods. En la conferencia de Bretton Woods, celebrada en 1944 en el opulento Hotel Mount Washington, políticos de todo el mundo se reunieron bajo la tutela de John Maynard Keynes, con el fin de crear una nueva arquitectura ya financiera y económica. Para el mundo era la segunda posguerra. Todo comenzó así. Dos instituciones clave fueron el Fondo Monetario, conocido como el FMI, en sus siglas Fondo Monetario Internacional, y el procedor actual fue el Banco Mundial. Después de esto, del Banco Mundial, se creó el Banco Internacional de Desarrollo, de Reconstrucción y Desarrollo, y luego se obtuvo la Organización Mundial del Comercio. Entonces vamos teniendo en cuenta Segunda Guerra Mundial, cambiaron los nombres, y hasta terminar en la Organización Mundial del Comercio. Ahora, el FMI actúa como el Banco Central del mundo, ya que el Fondo Monetario Internacional está compuesto todos los países, por todos los países. Esto es aún a los recursos de sus miembros y el prestar dinero a aquellos países que sufren una crisis monetaria o de cuenta capital. La segunda función del FMI es garantizar que los países de todo el mundo estén gestionando sus economías de forma sensata y no incubando problemas para el futuro. Si bien es cierto, el FMI es el encargado más que todo de poder solventar a los demás países que estén cruzando una crisis financiera o económica, para poder que la población de dicho país no sufra tanto el impacto económico tan fuerte de poder sustentar en su mismo país las necesidades que todo ser humano necesita. Una casa donde vivir, alimentación, servicios básicos, la educación de sus hijos, poder contar con internet, con líneas de transporte público, con agua, con la luz. Entonces, para evitar igualmente esos sesgos o la migración tan alto, tan grande que conlleva salir de un país para ir a otro país desarrollado y quitar plazas de trabajo a las personas ya residentes del país donde voy a migrar. Continuamos. El Banco Mundial. El Banco Mundial fue diseñado para proporcionar ayuda a los países más empobrecidos del mundo. ¿Y cómo lo hace? El Banco Mundial presta dinero y en ciertos casos dona a las economías en problemas. A las economías en problemas. La meta del banco es hacer que la economía mundial sea más rica y estable. Sin embargo, se ha convertido en el blanco de importantes críticas por imponer condiciones severas a aquellos países a los que proporciona dinero, un cargo que también perdón, que afecta al FMI, que era
el Fondo Monetario Internacional. Eh, Nos quedamos en que el Banco Mundial, si bien es cierto, en ciertas ocasiones va a cumplir las dos funciones, puede en sí prestar el efectivo al país que en su momento lo necesite, o a su vez también el Banco Mundial puede donar una cierta cantidad de dinero a dicho país que lo necesite. Un claro ejemplo sería cuando un país pasó por una catástrofe natural, ya sea de un tsunami, un terremoto, los huracanes. Entonces, el país que esté golpeado por estos fenómenos naturales, obviamente va a tener mucha pérdida. Va a tener pérdida en familias, destrucción de hogar, pérdidas humanas, va a tener adicional también pérdida de trabajo porque dependiendo del tipo de catástrofe natural, si es un temblor, si es un huracán, si es un tsunami, el lugar de los hechos va a quedar afectado y mucha gente o el turismo en sí también se va a ver afectado y ya sería un ingreso menor al país donde suscitó este hecho. El segundo tema a tratar es sin consenso. Vamos a leer lo que refleja aquí en la diapositiva. Dice, desde el final de la Guerra Fría y más aún tras la crisis financiera de 2008, las instituciones multilaterales han tenido que hacer frente cada vez más a críticas por su fracaso a la hora de impedir crisis económicas repetidas en varias partes del mundo. La actitud de Estados Unidos hacia ella se ha vuelto cada vez más distante y la opinión es que en especial el FMI, que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial requieren una reforma profunda. Un motivo de preocupación es que el FMI no es un organismo suficientemente representativo para el del nuevo mapa económico mundial. Hasta hace poco, China, que ha crecido tan rápido que está cerca de convertirse en la segunda economía del planeta, tenía el mismo número de votos que Bélgica. Ya, se puede retroalimentar en este caso que, si bien es cierto, las funciones del FMI, que era legislar, es en garantizar que los países de todo el mundo estén gestionando sus economías de forma sensata y no incubando problemas para el futuro. Adicional, también recuerden que el FMI cuenta como el Banco Central de todo el mundo. Esto es los recursos de sus miembros y presta dinero a aquellos países que sufren una crisis monetaria en el momento. Retomando lo que es el tema 2, que es el consenso, em, se puede recalcar o hacer referencia que el Banco Mundial no está realizando su trabajo, por así decirlo, no está gestionando la economía de cada país, ya que como anteriormente se mencionó en este video, países como Venezuela, como Ecuador, como Colombia o como Argentina están entrando en un periodo de crisis al momento de em, dolarizarse y dejar atrás la moneda netamente de su país. Si bien es cierto, estos cambios tan radicales y tan drásticos eh, perjudican enormemente a la economía del país y también a los lazos familiares que se tienen, ya que, vuelvo a repetir, la migración también se hace muy presente en estos casos. Seguimos. Del G7 al G20. G hace referencia a la palabra grupo, que pasaron a ser de siete países a 20 países. Dice, el grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo,
entre las décadas de 1970 y 1990. Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Ya. En las décadas de 1970 y 1990 se formó primero el G7, el grupo de los 7 países con las economías más altas a nivel mundial. En primer lugar, como tenemos es a Estados Unidos, comenzamos en segundo lugar está Japón, luego nos sigue Alemania, que viene a estar en el tercer lugar, en el cuarto lugar está Reino Unido, en el quinto está Francia, en el sexto tenemos a Italia y por último, cerrando este G7, viene a estar Canadá. Pero ¿qué pasó en el 2008? En el 2008 resultó evidente que era necesario incluir a más países como China, Brasil, Rusia y la India, de modo que se reemplazó el G7 con el G20, un grupo mucho más amplio de las economías más grandes del mundo. Como podemos verificarlo aquí en la anterior diapositiva, nos mencionaba que, que China creció, la economía de China creció de manera tan rápida que está cerca de convertirse en la segunda economía del planeta. Es decir, si bien es cierto, la economía que están liderando ahorita es Estados Unidos, ya la segunda economía sería, ya no sería ya Japón, más bien sería China, porque su economía ha crecido de una manera veloz. Han sabido cómo manejar los recursos que tienen en su país y poder así darles una mejor calidad de vida a cada uno de sus habitantes. Luego menciona aquí que ya en el 2008 ya dejaron ya de ser ya el grupo minúsculo de 7 países a contemplar un grupo ya más grande del ranking de los 20 países. Si bien es cierto, la calidad de vida que tienen los estadounidenses es muchísimo más alta de la que tiene unos países que están en vía de desarrollo o están aún desarrollándose. Continuamos aquí con una cronología. Nos data desde 1994, cuando se realizó la conferencia de los países, de todos los países y se dio la creación del fondo del FMI, no, perdón, del FMI, del Banco Mundial y de la ONU. En 1945 se realizó la fundación de las Naciones Unidas. Su actualidad igualmente también está complementada por todos los países. En 1989 se crea el Muro de Berlín y en el 2008 el G7 se reemplaza por un G20. Entonces sí tenemos un cambio muy drástico en las diferentes economías de los países, que fue desde lo más pequeño a lo más amplio. Igualmente, cada país, según era según su capacidad de entregar una mejor calidad de vida a sus habitantes, se les va colocando en el reino, que pasó a ser de 7 países a 20. Muchas gracias. Eso sería todo.